en nombre de Dios, otra vez. Venga, yo cierro esto. Yo que mucho, bueno, compartir. Vamos a hacer una cosa, ya no fuimos, allá va a salir. Entonces, nosotros empezamos. Quiero que todos tengamos claro lo que lo que yo les coloqué, en el chat, ¿se acuerdan? Lo de la aterosclerosis y lo de la enfermedad cerebrovascular. Eso, para los que tengan el libro de esto, ¿dónde está esto? Ahora me pasó. Los que tengan el libro de fisiopatología en mapas conceptuales lo van a poder ver. Si quieren, ¿dónde está esto? Vayan a la página 157 de ese texto, que es la que ustedes tienen allá en la mano, ¿cierto? Y ahora no encuentro mi celular. Aquí ya lo encontré, menos mal. Entonces, ahí yo les envié a ustedes, antes de que mandaran todas las cosas, les mandé dos gráficas. Una que dice aterosclerosis, ¿la tienen a la mano? ¿La están viendo, muchachos? Por favor, ayúdenme. Una hora vamos a trabajar hoy. Aterosclerosis, ¿la están viendo? Yo sé que no querían clase, pero quiero que me ayuden. Sí, profe, sí la vemos. Ah, por eso, porque yo sé que ahorita todos ahí están, entraron todos, pero yo sé que no querían clase, por eso es que dijeron que muchos no querían, porque yo estoy viendo es el ánimo que tienen ustedes, y después dicen, y eso va a quedar grabado, lo que les voy a decir, es cuando no hay un buen rendimiento académico, van a decir, el profesor llegó tarde, pero mire, ustedes no querían la clase ahorita como yo se las pedí, aunque el error es mío, y les ofrezco mis disculpas, pero yo también les quiero recordar lo que les dije que días en la tutoría. Yo les dije, chinos, yo les voy a colaborar con muchísimo gusto. ¿Esto qué es lo que me mandaron? ¿Qué me mandó esto? Ah, sí, miércoles 4 de mayo. Alguien me mandó ahí una cosa como para recordarme el 308.50. Bueno, esa persona que me mandó ahí, no pasa nada. Entonces, yo sé que el error es mío. No me ha pasado esto. Ustedes ahorita sé que están muy asustados con el parcial, pero fíjense también que tienen que también colocarme un poquitico de su parte. Dejemos eso ya si no quiero alargarme, porque Profe, obviamente ¿qué la idea páginas no son es... del libro? Porfa. ¿Cómo? ¿Cómo, mijo? ¿Qué páginas son del libro de...? Ya la mandé a la hojita, a esto lo mandé, es en la página 157. ¿Usted ya Ok. lo tiene, Miriam? Sí, es que yo lo tengo aquí descargado en el computador, profesor. Ah, es que hay mucha gente que lo ha sacado de una cosa que por allá me dijeron que los muchachos le habían conseguido como que en una página por allá como de libros y ahí lo han bajado. Me dijeron algunos, creo que Sí, es que a mí me enviaron un PDF del sí, libro sí, un y entonces, PDF. sí, aquí PDF lo... que tienen de unos libros, de una fuente de libros, yo no sé qué era. De pronto yo hasta le busco y se lo paso. Entonces, vamos a repasar un poquitico eso. Vamos a mirar, vamos a cerrar esto que me parece harto. Entonces, la idea clave es que todos tienen que aprender a mirar lo que es la aterosclerosis, ¿cierto? Entonces, yo ya les enseñé a ustedes que en las arterias tienen una túnica que se llama la túnica íntima. Yo les enseñé eso. Voy a volverlo a mirar. A ver, eso está aquí. Todo esto está acá. Es esta la túnica. Estas son copias de la universidad. Las partes de las arterias que están mirando ahorita los muchachos, miren, endotelio y la túnica íntima. Es más, son las mismas gráficas que yo le presento a los estudiantes de medicina y a los que les presento a los estudiantes ¿cómo se llama? De las carreras no médicas. Es igualito. Esto es lo que yo les presento a ellos. Ustedes están adquiriendo, bueno, no lo digo para que se regodeen, una educación de primera orden. Esto que están viendo lo mismo que ven mis estudiantes de medicina y de enfermería y de fisioterapia. Ustedes no son menos que lo que son ellos. Entonces aquí está la primera, que es la túnica íntima. Esa túnica íntima va a producir, que yo ya se la había enseñado, esa túnica íntima, aquí esta es una arteria como la aorta, esa túnica íntima va a tener una cosa que se llaman, esto es la túnica íntima, esto es una arteria que es una arteria coronaria.
Bueno, esto yo ya les pasé esto. Ya les enseñé todo eso. Ay, Dios mío. Todo esto se lo enseñé ya a ustedes. Gastamos tiempo en eso. Les enseñé lo que era la presión arterial, cómo se tomaba la presión arterial. Les hablé de eso, de las cifras. Bueno, todo esto que ustedes saben. Pero a mí lo importante hoy es cómo a nivel de esa túnica íntima, que ya le dije que es la parte interna del tubo, empiezan a formarse lo que son los ateromas, ¿cierto? Entonces fíjense cómo eso está sobresaliendo, está saliendo por encima de esto, de la túnica íntima, hacia la luz del vaso, ¿cierto? Entonces, eso es importante porque primero que todo, si ustedes ven el flujo de sangre, que es un flujo de sangre que tiene que ser, ustedes cuando lean libros, va a decir que el flujo de sangre es laminar. Aquí se pierde lo laminar de ese flujo sanguíneo. Entonces empiezan la sangre a tener algo que se llama como una turbulencia. Y sobre esa turbulencia, nosotros, la gente va a tener, nosotros, ninguno de ustedes va a tener, van a formar, a colocarse las plaquetas. Y cuando las plaquetas se empiezan a colocar, entonces ahí viene la parte tenaz. Miren aquí. Entonces, este es el endotelio de la túnica íntima. Aquí está. Entonces, miren lo que yo les estoy diciendo. Se empiezan a adherir las plaquetas. ¿Sí ven lo que yo les digo? Y cuando se empiezan a adherir las plaquetas, ustedes van a pensar en el dengue. Piensen en el dengue cuando le dicen a que la gente tiene, ¿cómo tiene las plaquetas? ¿Las tienen altas o bajas? Cuando tienen problemas Bajas, bajas. profe. Ajá, profe. ¿Va? Muy bien. Entonces, cuando usted tiene las plaquetas bajas o usted no, un paciente con dengue empieza a sangrar. Entonces, fíjese aquí, miremos todo lo contrario, que es una tarea que les voy a dejar porque ustedes van a tener que hacerlo de un libro. Yo les digo al final lo que es el trabajo de sangre. Empiezan a formarse los coágulos. Esto hace que se formen coágulos. Entonces, es todo lo contrario. Ustedes en la vida han escuchado, dicen, oiga, venga, mano, que esa persona tiene dengue hemorrágico. ¿Y cómo se le van? Se le van las plaquetas para el piso y todo el mundo, ay, estaban 150, ay, y se le bajaron a 100, y si le baja más, pues va a ser peor, y es un problema muy serio que puede sangrar, que no sé qué. Aquí es todo lo contrario. En la luz, ¿qué pasó, Chucho? Ahí es cuando usan la warfarina o el clopidogrel. No, 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 eso ahorita no, se utiliza así para lo que tú estás diciendo, pero no tanto warfarina, ¿cierto? Se tienen que buscar fármacos que busquen esto, evitar esa coagulación. Tiene toda la razón, Jesús. Ojalá esto todos, por eso es que yo como estudiantes, como lo que plantea Jesús, fue que les dejé a ustedes esa tareita, porque yo he tenido varios estudiantes que antes que estar dormidos están pidiéndome que yo les dé muchísimo más y eso me llena de orgullo, Jesús. Lo felicito a usted como estudiante por lo que siempre busca como que las cosas se den mejor para ustedes y aprender muchísimo más. Muy bien. Pero entonces retomemos aquí lo que tenemos. Lo primero que hay que ver es que hay una lesión en la íntima, que es lo que tenemos allá en lo que yo les envié y lo que está viendo Miriam. Dice que la aterosclerosis es una lesión de la íntima, que son ateromas que sobresalen en las luces vasculares. Y lo que yo les decía, las obstruyen, las obstruyen. ¿A qué se debe eso? Entonces vamos a retomar a qué se debe eso. Entonces ustedes también han escuchado en la vida que le dicen, oiga, venga, usted se hizo el examen del colesterol. Entonces la gente, examen de colesterol. Entonces, ay sí, y eso me salió alto, dice la gente. Entonces, van a aprender hoy. Hay dos tipos de colesterol. Un colesterol que se llama de baja densidad y uno de alta densidad. Cuando hablamos de colesterol de baja densidad, entonces hablamos de low, L-O-W en inglés, de baja. Y cuando hablamos de alta, hablamos de high, de alta, H-I-G-H. Entonces, listo.
Ya tenemos los colesteroles. La gente, ¿cómo le dice a eso? Es un colesterol bueno y un colesterol malo. Ustedes no deben hablar así. Ustedes no lo deben hacer así. Ustedes deben ser más pulcros en su idioma. Entonces, hay una cosa que se llama el LDL y el HDL. Y hay gente que empieza a joderles a ustedes la vida porque cree que ustedes son médicos. Léanme los exámenes. Mírenme los exámenes. Y ustedes obviamente no desaprovechan porque ustedes, a pesar de que son regentes, no tienen por qué estar leyendo exámenes. Ustedes llegan y empiezan a leer exámenes. No lo hagan. No lo hagan. Mírenlo, porque después ustedes empiezan en una droguería a leerle los exámenes a la gente y de una vez empiezan a decirles doctores y eso los hace sentir bien. Y eso era lo que hacían. Yo tuve mi consultorio en San Francisco al pie de una persona que por muchísimos años fue droguista y esa persona formulaba y esa persona veía exámenes. ¿Y cómo hacían los droguistas? Los droguistas, ¿qué hacían antes? Llegaban y veían y le preguntaban a la gente, ¿de usted de qué sufre? La gente le decía, tengo tales síntomas, y la gente miraba las fórmulas que le daban los médicos, los droguistas, y con eso formulaban. Y llegaban los visitadores médicos y empiezan a decirles a personas como Jesús, que es el que más estudia, por eso es que él habla de todos estos fármacos, porque a ellos les enseñan y ellos aprenden. Y yo creo que Jesús, cuando yo empiezo a hablar de todo esto, Jesús se siente muy nutrido porque Jesús dice, uy, y va y mira, y él es muy investigativo y llega y va buscando y él mismo se va llenando de razones para aprender mucho de fármacos. Eso pasa con los droguistas. La gente llega y aprende y coge el examen, mira lo que le formuló el médico, le dice, oiga, ¿y usted qué más sufrió cuando están despachando la fórmula? Y van aprendiendo y haciéndose ellos mismos personas que formulan. Entonces yo les digo, no miren los exámenes, no se arriesguen con eso, pero de todos modos sí tienen que conocer porque tienen que tener una fortaleza. Ustedes en saber, por ejemplo, cuál es el colesterol malo y el colesterol bueno. El colesterol malo es el LDL. Por eso es que ustedes ahí, en lo que yo les envié, dice que está causado esa lesión aquí en la íntima, es causada porque empieza a haber LDL, se empieza a meter, ¿cierto? Ese LDL son lipoproteínas de baja densidad, ¿cierto? Esa infiltración, como se dice ahí, de la íntima por LDL, lleva a qué? Viene más abajo. Dice que esa lleva a que las LDL las las cojan ¿quiénes? Los macrófagos. Ustedes el semestre pasado tuvieron que haber visto lo que son las células sanguíneas. Y cuando hablamos de células sanguíneas, hablamos de macrófagos. Eso ustedes lo van a encontrar en el libro que es la fisiología que utilizaba el IPRED. Este es un libro que no crean ustedes, yo ya les dije que lo fotocopiaran, muy poca gente lo fotocopió, porque obviamente consideran que no es un libro pues valioso. Para mí es muy valioso. Para mí este libro es súper importante y ese libro en la parte de la sangre, vamos a mirarle para que todos los que tengan el libro en la mano, ahí está esto que yo les estoy hablando. Entonces, eso está, empieza el capítulo de sangre en la página 125. Y en esa página 125 nos hablan de inmunidad humoral, de inmunidad celular, todo esto que los que estuvieron conmigo les tocó que estudiar, y ustedes también, yo llegué y les expliqué ya un poquitico sobre esa inmunidad. Entonces, yo les digo que hay fármacos, entonces ustedes bajan a la página 137 y la página 136. Entonces ustedes ven ahí que hay un macrófago. Nosotros vemos ahí que los antígenos los coge los macrófagos, presentan esos macrófagos presentan los antígenos. Ya les enseñé lo que era un antígeno. Los presentan a los linfocitos T o a los linfocitos B. Los linfocitos T son los de inmunidad celular. Los linfocitos B son los de inmunidad humoral. Eso ya lo vimos. Entonces, esos macrófagos, ¿qué hacen? Ellos llegan y
cogen las lipoproteínas de baja densidad, las low. Ellas las cogen y forman ¿qué? Mire, una cosa que se llaman células ¿qué? ¿Qué están viendo en la gráfica? Forman células ¿qué? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo se llaman esas células? ¿Ninguno? En la gráfica que yo les mandé, ¿cómo le llaman a esas células? Los macrófagos cuando se comen a las lipoproteínas de baja densidad. ¿Ninguno? ¿Ninguno está siguiéndome? Células espumosas. Eso, muy bien, células espumosas. Gracias, Juliana. Muy bien. Muéstreme, a ver, yo tengo que darle puntos a Juliana. Siempre lo mismo que pasa. Juliana tiene muchos puntos porque Juliana me participa mucho en clase. Me busco uno. Entonces, siempre que un estudiante a mí me participa, bueno, eso lo saben desde el primer día, no es nuevo. ¿Cierto? Que un estudiante que me participa a mí en clase es un estudiante que yo le doy punticos. ¿Cierto? Entonces, vamos a anotar el nombre aquí de Juliana. ¿Dónde está la hojita? Ya la tengo aquí a la mano. Entonces, Juliana, uy, esto se me llenó. Juliana, ¿cómo es su apellido? Profe, Ivette Rugeles. ¿No le gusta que le diga Juliana? Sí, es que, pues no me conecté, no me sirvió el computador y me tocó conectarme a otro lado. Entonces, No te Ivette Juliana preocupes. Rugeles. No te preocupes. Tú sabes que ya tienes bastantes puntos por tu participación y eso pues me parece chévere. Entonces, fíjense ustedes que recordamos y van a mirarlo del libro, que ahí está lo del macrófago, es lo que yo les estaba enseñando. Entonces, se forman lo que son las células espumosas, que fue lo que ya Ivette nos leyó, nos dijo, nos recordó. Felicitaciones, mijita. Entonces, estas células forman una cosa que se llaman, ahí mismo lo dicen, estrías adiposas. Entonces, aquí hagamos un pare. Siempre que las personas nacen en la íntima, principalmente de la aorta, las personas tienen, o nosotros tenemos ya grasa. Los bebecitos al nacer tienen grasa. Triste, pero cierto. Tienen grasa y esa grasa empieza a acumulársele a las personas en esa arteria aorta. Y empiezan las personas a tener van a tener sus primeras lesiones a nivel aórtico. Que si las personas comen mal, como ya todos lo sabemos, entonces empiezan a tener problemas de de acumulación de todavía más grasas. Bueno, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Recapitulamos. Lesión del endotelio de la íntima. Lesión del endotelio de la íntima que lleva a que empiece a ser infiltrada por LDL, lipoproteínas de baja densidad. Lipoproteínas de baja densidad que van a ser cogidas por los macrófagos. Macrófagos que son células que van a transformarse en células espumosas y en estrías adiposas. Listo. Entonces hay una cosa que hacen ellas. Esas células forman una cosa que se llaman citocinas o citoquinas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esas citocinas y esas citoquinas, ¿qué van a hacer? Ellas empiezan a interactuar, como lo están diciendo los textos. Muchos los hacen de buena manera, otros los hacen de mala manera. ¿Ellos qué hacen para lo que estamos diciendo aquí? Las citoquinas llegan y empiezan a estimular que las células del músculo liso, que yo ya les mostré en la túnica media, entonces en la túnica media hay células de músculo liso. Aquí se las vuelvo a mostrar para que ustedes las tengan. Yo les mostré esto aquí y les dije que aquí habían celulitas de músculo liso. Mírenlas aquí.
Entonces, células de músculo liso, recuerden que ya les enseñé qué es el músculo liso. Entonces, esas celulitas de músculo liso que las estamos viendo en la figura que yo les coloqué, las que tenía ahorita, me disculpan. Las celulitas de músculo liso son estas. Estas son las celulitas de músculo liso. Ellas, ¿qué están viendo ustedes o qué ven aquí en la gráfica con esas celulitas de músculo liso? ¿Qué están pasando? Ellas están aquí, mírenlas. Se ven todas bonitas, todas chéveres. Pero ¿qué hacen esas celulitas? ¿Ustedes qué le están viendo que hacen las celulitas? ¿Cómo las ven? Descríbanme eso que ustedes ven ahí. Están como Empiezan separando. a elevarse y a Se van llenar. separando, se van yendo. El texto dice que están migrando. Dice migración y proliferación de células de músculo liso. Esas células de músculo liso se mueven y van hasta ¿dónde? Hasta ¿cómo se llama esta región? Miriam, usted que me estaba hablando, ¿cómo se llama esta región? ¿Cómo dijimos que se llamaba esta región? El endotelio. El El endotelio. endotelio. Muy bien, Ángela. Muy bien, Ángela. El endotelio, la íntima. Muy bien. Excelente, felicitaciones. Démosle punto. Esto me estaba hablando tanto Miriam como Ángela. Venga, les doy punto. Muy bien, felicitaciones. Espere a ver cómo hago yo acá, que tengo acá este ladito. Como no estaba preparado, ay Dios mío, pero es que, Ángela, ¿usted su apellido cómo es? Bueno, Herrera. Bueno Herrera, la hija del señor Herrera. Listo. Ah, no, la hija del señor Bueno. No, huevón, yo. Miriam, Sí, su apellido es Padilla, sí, ya se me queda la embarré. Esto, pero es que no levanto novia, como yo les digo a ustedes. Miriam, su apellido es Padilla, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces, se van para la íntima. ¿Y qué creen cuando está eso en la íntima? Ellas empiezan a formar, ahí dice, un capuchón fibroso, ¿cierto? Ese capuchón fibroso, ¿qué es en últimas? Es un levantamiento que se está haciendo en la íntima. Y ese levantamiento, ¿qué va a hacer? Que se produzcan los coágulos. Ustedes han visto coágulos como cuando nos herimos. Hay coágulos que se producen por una herida. Estos coágulos, ¿dónde van a estar? Van a estar en las arterias. Imagínense eso, mire. Mira aquí, la fibra muscular es viajando. Entonces esos coágulos que son los trombos, ¿qué pueden hacer? ¿Ah? ¿Qué puede ocurrir con eso? Puede Obstruye. que obstruyan el paso de la sangre. Obstruyen el paso de la sangre. Muy bien, Miriam. Y al obstruir el paso de la sangre, ¿qué puede también pasar? Esos Crear coágulos, trombos. si no es- ¿cómo? Crear trombos. Crear trombos. Muy bien, Miriam. Pero, profe, también puede ser, digamos, para una herida de beneficio que la sangre coagule. No, pero estamos hablando de dentro del vaso. Excelente lo que tú estás diciendo, Ángela. Eso lo hacemos, captaste muy bien la idea, te felicito. Eso sí está por fuera, pero estamos diciendo que está dentro del vaso. Excelente, Ángela, lo captaste. Escuchaste muy bien el símil que yo estaba haciendo y te enfocaste hacia allá. Y Miriam también felicitaciones, porque Miriam, ¿qué dijo? No joda, esa vaina se puede empezar aquí a destruir. Le pueden empezar a aparecer o se pueden empezar a soltar pedacitos de esos coágulos de los que estaba hablando Ángela. ¿Y qué puede producir en la persona? ¿Mm? Lo que Miriam había dicho, los trombos. Los trombos. ¿Y los trombos para dónde se van? O los Para el émbolos. Para el corazón. ¿Para dónde más? Cerebro. Para el cerebro. Muy bien, Miriam. Empiezan a viajar. Pueden tapar una arteria más chiquitica. Entonces, le dan a la gente lo que dice las personas. Le dio derrame. Ustedes no pueden decir eso. Ustedes deben empezar a hablar que hay una enfermedad
cerebrovascular. Y pueden llegar al corazón. Y ahorita miramos lo del corazón. Ya lo hablamos. Entonces, da la enfermedad cerebrovascular que yo ya les había hablado más o menos de ella, ¿cierto? Entonces, esa enfermedad cerebrovascular, esa angina de pecho, esa enfermedad, el infarto agudo de miocardio, puede causarse por la obstrucción. O sea, ¿qué ocurre? Esto puede hacer que viajen, pero esto también se puede formar en las arterias coronarias. Esto también no solamente en la aorta, puede haber en las arterias coronarias. Hay muchas señoras, mi madre putativa tenía unas aquí arriba. Y me decían los médicos, y en cualquier momento se puede soltar o se puede romper. Y muchos de ustedes habrán escuchado en su familia que esas placas de ateroma se pueden romper. Y al romperse la persona se muere. Sobre todo en las venas varices, profe. No, es que Eso iba a acuérdate, estamos hablando aquí es de arterias. Ah, ok. Las venas son otra cosa, las enfermedades Profe. varicosas. ¿Qué pasó, Chucho? Digamos, usted dice que el principal factor o origen de eso es la mala alimentación, pero si, digamos, se tiene una alimentación así, pero con una actividad física regular, ¿se puede prevenir o de igual manera estaría generando ese LDL? Jesús, ¿yo qué hago con usted? Muy importante eso que dice Jesús. Lo felicito. Oiga, venga, nos íbamos a perder de una buena clase definitivamente por vago el profesor, pero lo felicito Jesús también porque los veo que están muy activos. Jesús acabó de decir una cosa que a mí se me ha pasado, ya le coloqué punto. El colesterol, se perdió un poquitico aquí el enfoque de lo que llevábamos con lo que decía Miriam, pero centrémonos un poquitico, ahorita volvemos a la parte de lo que habló Miriam. Vamos a pegarnos ahora a lo que dijo Jesús, que eso lo iba a tocar al final, pero no importa. Jesús llega y dice que eso se puede dar porque no hay actividad física. Y Jesús en parte tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Porque cuando las personas tienen el colesterol alto, los médicos le dicen, oiga, venga, ¿sabe qué? Usted tiene que elevar los niveles del colesterol bueno. Oiga, venga, ¿y cuál es el colesterol bueno, doctor? ¿El bajo o el alto? Ya les estoy enseñando que el LDL es el malo. El bajo. Exacto, ese es el malo. El bueno es el HDL. Entonces, esas proteínas de alta densidad, ¿cierto? Ese colesterol alto, como así lo decimos, el H, ese colesterol es el que tenemos que tener alto nosotros. Y eso lo da Jesús, muchísimas gracias, lo da el tener una buena actividad física. Entonces, Jesús, gracias por haberme acordado eso. Bueno, listo. Vamos a retomar lo que estaba diciendo Miriam. Miriam decía, se coge el coágulo, se rompe, se forma el émbolo obstruye, puede ser el corazón, puede obstruir el cerebro, arriba la enfermedad puede obstruir las arterias renales, entonces puede causar problemas de obstrucción. Pero eso lo estoy colocando yo como si el vaso fuera la aorta. Pero cuando está en la coronaria, la misma aterosclerosis en la coronaria, la persona le puede dar un infarto que puede llevar a la muerte de las personas. Puede llevar a que las personas se pueden morir. Entonces, ya tenemos dos cosas que nos quedan claras. Enfermedad cerebrovascular. Y esta enfermedad cerebrovascular es como por trombos. Y por ser por trombos, ¿ustedes cómo le llamarían a esa enfermedad cerebrovascular por trombos? Ustedes, ¿qué nombre le pondrían por trombos? ¿Qué se les ocurre o qué han escuchado ustedes en sus vidas? Trombosis. De Trombosis. trombosis, la trombótica. Uy, qué bien, qué bien, qué bien. Uy, pero ¿quién fue el que salió con eso que yo no logré? Profe. Brian, ¿usted fue? Démosle punto a Brian. Muy bien, Brian. Brian Carvajal. Muy bien. Oiga, ¿qué? Es mejor empezar las clases tarde, porque están como muy truchas hoy. Sí. Ángela, ¿qué va a decir Ángela? No, profe. Profesor, yo tengo una pregunta, no sé, se me ¿Qué pasó, ocurre. Paula Camila? Esas enfermedades pueden ser
¿Hereditarias? Hereditarias. Hay personas, muy bien, hay dislipidemias que son de tipo hereditario. Tiene toda la razón. Son dislipidemias de tipo hereditario. Entonces, sí puede ocurrir. Muy bien, Paula Camila. Uy, ¿pero qué? Uy, puerca. Profe, ¿y en qué se diferencia una trombosis a un accidente cerebrovascular? Muy buena pregunta, porque la enfermedad cerebrovascular puede ser de dos tipos, trombótica y hemorrágica. La trombótica es esta que estamos hablando. Enfermedad cerebrovascular de tipo trombótico. Venga, venga. Profe, Espera, mi amor. Entonces, enfermedad cerebrovascular, ¿cierto? Entonces, aquí está la enfermedad cerebrovascular. Es lo que ustedes estaban diciendo, derrame cerebral. Entonces, ella puede ser de dos tipos, por lo que estamos viendo. Por trombo, se llama trombótica, o porque se le reviente un aneurisma. Y estamos diciendo que esa es de tipo hemorrágica. Hemorrágica. Entonces, ahí está, aquí. Entonces, mire, la enfermedad cerebrovascular de tipo trombótico es la que denominan, mire, espere, vamos a ver. ¿Dónde miramos acá? Mire, ¿lo sí ve? Un coágulo que llega al encéfalo, ¿cierto? Mírenlo. Se empiezan a, mira, normales son las arterias y aquí estamos diciendo que hay aterosclerosis, que es lo que les estoy enseñando. Mire lo rico de lo que están aprendiendo hoy. Ya no se van a dejar usted meter los dedos a la boca en torno a eso, ¿cierto? Entonces, ahí está lo que ustedes están viendo. Ay. Isquémico por el coágulo. Y hemorrágico por la ruptura de un vaso sanguíneo, por un aneurisma. ¿Les quedó claro eso que les estoy enseñando ahorita, muchachos? sí, ¿Seguro? señor. O Dígame. sea que la trombosis son por coágulos y los Pues, derrames. pues para lo que dice la gente sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso, que lo nombren así ustedes. Recuerden que yo quiero que ustedes pues tengan una mejor formación de las cosas. Venga, ahí quitemos esto. Ya les pasé esta para acá. Bueno, ya quité esto aquí que se ve todo feo. Oiga, muchísimas gracias. Ustedes en la vida, lo que les voy a decir suena idiota, pero ustedes hagan lo que les gusta hacer. Y le cuento que a mí me gusta enseñarles. Siempre yo jodo, yo les exijo, sí, eso no me va a tapar, pero me gusta cuando aprenden. Me fascina cuando aprenden, me hacen feliz. Y en la vida ustedes hagan cosas que los hagan felices. Y a mí una de las cosas que me hace feliz es que ustedes aprendan. Entonces, están los dos tipos y hasta yo les puedo preguntar en el previo, ¿cuál es isquémico? El que forma por coágulos. Y el hemorrágico es el que se produce por los aneurismas. En los aneurismas. ¿Cierto? Entonces, depende del sitio del cerebro que se pierda. Tienen una persona por ahí como media hora, 40 minutos para que lleguen Profesor, ahí se puede dar. espera, despacio. Estoy hablando, espera. Entonces, la persona cuando se forma el coágulo, tiene más o menos 30 minutos, 40 minutos para que se lo disuelvan y no le queden secuelas. Y tiene que ser llevado a un centro que tenga esto. Aquí en Bucaramanga, ¿qué lo tiene? Ayuda mucho la metropolitana, pero el mejor que tiene todo esto y lo dirigió y lo armó un compañero y amigo mío es la Fundación Cardiovascular. Ahora sí, ¿quién me preguntó, por favor? Joana, Yo, creo que profe, fuiste tú. tenía una pregunta. ¿Qué sería?
de ahí por los accidentes de... Ahí podría entrar lo que vendría siendo la demencia. No, 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 son Demen- dos cosas diferentes. Demencia vascular, creo que se llama. La demencia vascular es porque empiezan a ver esto, por así decirlo, falta de una irrigación adecuada al encéfalo. Y esa falta de irrigación adecuada obviamente empieza a producir lo que tú estás diciendo. Pero no es porque un cuadro de enfermedad cerebrovascular lleve a una demencia. Es que poquito a poquito le empieza a faltar sangre a los tejidos, al encéfalo, y ahí la persona empieza a hacer cuadros de demencia. Muy buena pregunta, Joana. ¿Quién quiere preguntar otra cosita más? Profe, usted dijo que eso tenía 30 minutos, ¿era? La persona para recuperarse, sí. ¿Y lo tratan con qué anticoagulante o qué? Se llaman hialuronidasas, estreptoquinasas, ahorita no recuerdo bien los nombres, pero eso se utiliza, espere, eso es, venga, le digo, vamos a buscarlo aquí. Esos son, ¿cómo se llama eso? Se llaman, bueno, vamos a buscar tratamiento de urgencia. Esto, SB. No, esos los antiagregantes ya casi no se utilizan, pero no ahorita, lo que usted está buscando, pero es el protocolo. Son fármacos que buscan disolver el coágulo. No le voy a gastar ahorita tiempo a eso, pero se los puedo traer para el próximo. Un amigo mío los montó en Bogotá y aquí los montó el doctor Federico Silva en la cardiovascular. Él fue la primera persona aquí en la ciudad que lo hizo. Pero ahorita no recuerdo bien los nombres. Esto, Chucho. Pero después se Profe, le yo habla. tengo- Profe, Sí, ¿qué pasó? cuando, Espera que Lucy preguntó y después Miriam. Cuénteme. profe, qué pena. Digamos, lo que pasa cuando se coagula, digamos, hay una coagulación en el cerebro, lo que hace es que el oxígeno llega al cerebro y pues comienza a morirse. Por eso es que pasa el ACV. O sea, no llega oxígeno al cerebro y Al por eso se sitio, muy bien, producen eso los es. accidentes Eso cerebrovasculares, es. ¿no? Esa es la función que hace la coagulación No, de... pare. El coágulo y el levantamiento que se produce de ateroma, obviamente le pierden la elasticidad. Yo les dije que había arterias elásticas, musculares, se pierde el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? El tejido que irrigamos, que irrigan esos vasos, no le está llegando mucha sangre. Y al no llegarle sangre, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ese tejido se empieza a morir. Entonces, por eso es que la gente cuando se muere el tejido puede tener síntomas de que no puede mover los brazos, de que no puede hablar. ¿Te queda claro eso, Lucy? Eso lo vimos la vez pasada con enfermedad cerebrovascular cuando les hablé de eso, pero te lo recuerdo para ver si te queda claro. ¿Te quedó claro ese concepto, Lucy? Sí, profe, es la Muy bien. Entonces, de acuerdo a donde te falte, es como una matica que tú estás regando. Si tú esa matica la riegas, no, perdón, no la riegas, se muere. Aquí el tejido cerebral que no le llega la suficiente cantidad de sangre se muere. Entonces la persona tiene síntomas como que no puede mover los brazos, que no puede hablar bien, que no puede mover las piernas, que queda paralizado, todo lo que ustedes han visto en muchos pacientes. Miriam, ahora sí. profe, que cuando a una persona se le sube la tensión, que por lo general dicen es que le dio una trombosis, le dio una tensión muy alta, es, digamos, esa Son tipo. es lo que se denomina las crisis hipertensivas, es lo que estás diciendo, Miriam. Sí, sí, señor. Que Bueno, a veces hay, digamos, muy, son espasmos, acuérdense en lo que es, lo que ya les enseñaba a ustedes, de que la presión arterial de pronto está muy cerradito el vaso. Recuerden lo que les dije.
¿Se acuerdan de que las cifras tensionales se elevan porque muchas veces los vasos están cerrados? Porque la resistencia periférica, cuando el vaso está cerrado, ¿es alta o baja? De acuerdo a lo que ya hemos estudiado. Alta. Alta. Uy, pero que estamos creando unos monstruos. Me alegra mucho que estén así. Esto, Neidy. Tú contestaste, Neidy. ¿Quién más fue la otra que dijo? Profe, una pregunta. En esos casos, Espere, que alguien más, espere que estamos, Miriam no la dejamos Miriam. terminar. Miriam no, Juliet, Neidy contestó, ¿y quién más? Yo, profesor. ¿Quién fue yo? ¿Seguro Paula Camila? Sí, profe. Bueno, yo no sé, No, vamos a darle punto a sí, Paula claro Camila. que sí. Uy, dijeron que como que usted no era, ¿sí ve? Ahí la abrieron feo. Bueno, Miriam, entonces, lo que tú estás diciendo es que a la persona se le sube la presión arterial. Esa sufre, la presión arterial, la persona tiene, el vasito está muy cerrado. Entonces, Miriam, piensa, y todos, si el vasito se cierra mucho, ¿qué pasa con el riego sanguíneo a esa región del cerebro, como estamos diciendo? ¿Le llega sangre o le llega poquita sangre? Disminuye la sangre. Muy poca sangre. Entonces, la persona va a tener los déficits neurológicos. La persona puede subir, como está diciendo Miriam, un cuadro de enfermedad cerebrovascular, que ese cuadro, si está muy bien la persona, se puede revertir y la persona no le pasa nada, pero a veces es tan grave que la persona no se revierte. Miriam, muy buena pregunta. Uy, pero hoy están. Profe, es que ¿sabe por qué lo preguntaba? ¿Por qué? Porque hace poco un familiar le vino un flujo de sangre muy fuerte por la nariz. Entonces, cuando lo llevamos de urgencia, el médico llegó y dijo, de gracias que la sangre se vino por la nariz, porque si no hubiese sido así, le hubiese causado un problema cerebrovascular que pudo haber sido una trombosis fatal. Dios Fue lo mío, que... cara. ¿Así de O grave sea, estaba? por eso dicen que cuando uno sangra por la nariz debe dejar que salga, no hacer la cabeza hacia arriba y taparse. Pues a mí sí no me gustaría que ninguno de mis pacientes sangre por la nariz porque de pronto puede ser una cosa grave y eso también es una epistasis. Sería bueno también que lo miraran y muchas veces hay que cauterizar esas heridas no, esos vasos sanguíneos que se están de pronto rompiendo a nivel de la cavidad nasal. Es bueno verlo. Yo les pregunto, de acuerdo a lo que enseñamos, una persona con hipertensión, ¿cuáles son las cifras que debe tener? Están por encima de cómo. Recuerde que enseñamos que había una presión arterial sistólica y una diastólica. ¿Cuánto era lo que yo les decía que tenía que estar la sistólica por encima de cuánto? 120. No, señora. 120, 80. 140. No, exacto. Ahí sí dijo por ahí alguien. Tiene que estar por encima de 140 para decir que tiene una hipertensión. Por encima de 150 depende de la edad. ¿Y la diastólica de cuánto tiene que estar? menos de 80. Para que tenga Más de hipertensión. 90. Más de 90, que fue lo que les enseñé. Entonces, de pronto al familiar de Miriam, de pronto le llevaron, y entonces hay una cosa que se llaman las crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas es cuando la persona tiene unas cifras tensionales tan altas que llevan a producirle problemas cerebrales, déficits neurológicos. Gracias, Miriam, por su pregunta, porque su pregunta me ayudó para nuevamente preguntarle a los estudiantes cuándo es una hipertensión arterial y recordarle que estos cuadros, como el cuadro que tú estabas diciendo que le podía haber dado a tu familiar, se denominan crisis hipertensivas. Muchísimas gracias por tu pregunta. Listo. ¿Tenemos claro eso? Entonces, yo les mandé a ustedes también una cosa que se llamaba enfermedad coronaria, que es otro de los cuadritos que yo le envié ahí a ustedes al chat. Quiero que consigan el libro que tiene Miriam, por favor, que lo tengan, que lo fotocopien, bueno, que hagan todo lo que quieran en torno a eso. Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad coronaria? Fíjense que hablan de alguna otra pregunta. Jesús, Ángela, Derly, Joan Sebastián, Dubán no ha hablado hoy. Yo le iba a preguntar algo sobre, por ejemplo, cuando se produce un derrame ocular, ¿sí? Eso es por causa de la presión alta, bueno, de que No, la tensión se la suba, gente, porque por lo menos mi papá, o sea, constantemente le ha pasado y que le da frecuente dolor de cabeza muy alto y tiende a eso, a que el ojo es el que se le pone como sano. no, eso no tiene nada que ver.
y por lo general esas rupturas de vasitos es ya por la edad que se tornan muy friables, pero no tiene nada que ver con la hipertensión arterial. Tranquila, Derly, no te preocupes, estás con tu No, papá y no le va a pasar nada. sino que pues hablando de eso de que eran rupturas, pues se No, producen, claro, y tienes toda la razón, lo tranquila. asocié mucho a eso, a lo que usted explicaba hace un momento, profe. Uy, qué bien. Así me gusta que busques asociar. Esos son actos que tienen ya las personas cuando empiezan a comprender lo que se les está diciendo y empiezan a relacionarlo con el mundo. Muy bien, felicitaciones por eso que acabas de hacer. Lo hacen las personas cuando empiezan a entender las cosas. Me alegra mucho que estés entendiendo lo que estamos hablando, Derly. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ese proceso Profe, que pero acaba entonces, de ¿por qué los vasos? hacer Derly se llama metacognición. Está llevando cosas de lo que aprende, llevarlo a su vida. Por eso la felicito. Y Beth, ¿qué estabas preguntando? Pero entonces, ¿por qué pasa eso, profe? Porque pues uno Por lo que asocia te que se estaba le sube diciendo, la porque los vasos. tensión, No, no, le no, no, duele no, la no. cabeza No. y Entiende bien, ahí de pronto no fui muy claro. Cuando una persona tiene hipertensión, sí puede tener cefalea, ¿cierto? Dolor de cabeza, eso sí es lógico. Pero no, yo estoy diciendo a Derly que los problemas oculares de los vasitos que se rompen, que se vuelve todo el ojo rojo, no es por presión arterial alta. No me asocies presión arterial alta, cefalea, ya pues. problemas oculares, no lo asocies. Lo que sí tengo que decirles es que muchas veces esos son de causa desconocida, la ruptura, y eso fíjate que eso se va absorbiendo poco a poco y no tiene ningún tipo de problemas. En las personas de edad, ya en los adultos mayores, ¿sí? Personas que ya son personas de adulta mayor, puede ocurrir porque los vasitos son frágiles, no son tan fuertes, ¿cierto? Pero no me asocies, la cefalea sí es el dolor de cabeza, ya les enseñé que era cefalea. La cefalea sí es un síntoma de la enfermedad hipertensiva. ¿Alguna otra pregunta? Profe, para eso de la obstrucción de las arterias es que se realiza el procedimiento del cateterismo. Arriba cerebralmente no tanto. Se produce más para la que vamos a ver que es la enfermedad coronaria. Allá sí. Arriba a nivel cerebral, casi aquí no hacemos eso. Es estreptoquinasas, creo que es que se llaman, Dios mío. Es que tengo la palabra que es que todavía con lo que me dijo, preguntó Jesús, que eso creo que son unas quinasas. Estreptoquinasa, estreptoquinasa. Se utilizan trombolíticos, método de la enfermedad cerebrovascular, el problema cardíaco. No, no me salió eso. Ay, no está. Bueno, ataque cardíaco es coágulos, igual mire, las arterias que estamos diciendo que, por eso estoy trayéndoles la enfermedad coronaria como un ejemplo, es lo que quiero traerles. Bueno, ahí no le pude pasar las otras diapositivas que tenía yo, pero bueno, porque ya vamos a terminar la clase. Vamos a cerrar con la enfermedad coronaria, ¿cierto? Me demoré mucho, les cuento. Vamos a aprovechar este pedacito de tiempo que me queda, porque no quiero pasarme más allá de las 10 de la noche, faltan 5 minutos, pero obviamente vamos a aprender la enfermedad coronaria. Es lo mismo, la misma base de lo que estábamos hablando. Metamos todos en la cabeza. Lástima que no haya podido avanzar yo. Bueno, no importa. Esto que estamos viendo acá, esos levantamientos, es la aterosclerosis que está produciéndose en los pacientes. Yo les dije que podían darse en estas ramas, que son la carótida, pero también se puede dar en esos vasos coronarios. Entonces, es la grafiquita que yo les di, Miriam, como tú tienes el libro y quienes tengan el libro, vayan a la página 148, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Hay una aterosclerosis de vasos coronarios, de vasos que están en el epicardio. Si ustedes recuerdan, el corazón tiene
3 capas: endocardio, miocardio y epicardio, ¿cierto? O pericardio visceral. Eso lo tuvieron que haber visto la inmensa mayoría de ustedes con Jorge. Yo se lo enseñé a mis estudiantes, los que estuvieron conmigo en el semestre pasado. Yo les pasaba, no me acuerdo si es esta. Si es esta. Yo les pasaba unos videos como ya los que ustedes ven acá. Entonces, yo les enseñaba que el corazón, en ese entonces a los muchachos les enseñaba que tiene 3 capas. Una capa que es el endocardio, que es la más interna. Luego sigue el miocardio. Y luego va el pericardio, que es el pericardio visceral o epicardio, ¿cierto? Entonces uno mira aquí, este es el endocardio, este es el miocardio y aquí está el epicardio. Eso es lo mismo con una coloración especial. Todo esto es miocardio. Y aquí está el epicardio, este es el miocardio, este es el epicardio. ¿Sí? Aquí esto es tejido graso. Entonces el epicardio que tiene vasitos, como los que ya les mostré. Entonces, este es un corazón para que lo vean. Ahora me quedó frenado esto. Pero ¿qué hago yo ahora? Me quedó frenado. A ver. Venga, les muestro una ahí como para chismosos. Voy a pasarles otras. ¿Por qué me pasó eso? Vamos a pasarles una de acá. Hasta el momento hemos observado el corazón. Hasta el momento hemos observado el corazón con los grandes vasos que llegan y salen del mismo divididos. Para que conozcan el Para corazón, la lo observación vean. del curso de esos vasos, así como para estudiar el saco pericárdico que rodea el corazón, utilizaremos una disección en la cual se ha retirado la pared torácica anterior, desde la primera costilla hasta la octava. El diafragma se encuentra aquí. A cada lado, los pulmones están muy colapsados. Miren Si estuvieran los pulmones son completamente estos. expandidos, llegarían hasta aquí. Miren los pulmones. El corazón se Este es encuentra el aquí, corazón. escondido dentro de este saco protector de pericardio. En el cuerpo intacto, la parte frontal del saco pericárdico está adherida a la cara posterior del esternón por medio de estas franjas de grasa mediastinal. Entonces, aquí ellos han abierto el tórax. Nos está mostrando esto que vemos aquí, que son los pulmones, y esto que estamos viendo aquí, el corazón, que como ustedes vieron el semestre pasado, está protegido en pericardio. Que se retiran. Todo lo que se indica es el saco pericárdico. Los únicos grandes vasos que pueden observarse en este momento son la aorta ascendente, emergiendo del saco pericárdico aquí, y la vena cava superior, entrando aquí. Para una mayor vista, se retira esta cantidad de pericardio. Aquí se encuentra el corazón bien cubierto por grasa epicárdica. ¿Sí ven? Los Miren. ventrículos pueden moverse libremente dentro del saco pericárdico. Por debajo, el pericardio se proyecta hacia la parte superior del diafragma, al cual está densamente adherido. A la izquierda y a la derecha, el pericardio se sitúa espalda contra espalda con la pleura parietal. Aquí se bonito. encuentran la raíz de la aorta Esa es la aorta grandísima. y el ¿Sí la ven? tronco pulmonar. Y la arteria pulmonar. La vena cava superior puede verse aquí, entrando en el atrio derecho por encima. Cada uno de los grandes vasos discurre a través de un revestimiento adherente de pericardio cuando entra o sale del saco pericárdico. Aquí se encuentra la vena cava inferior, ascendiendo a través del diafragma. Este es el diafragma, aquí abajo. Estas son las venas pulmonares izquierdas y la arteria pulmonar izquierda, pasando a través del pericardio separadamente.
A la derecha, los vasos pulmonares son más difíciles de visualizar porque emergen a través de un revestimiento continuo de pericardio que comparten con la vena cava inferior. Aquí se muestran las venas pulmonares, mientras que la arteria no se puede ver aquí. Una vez descrito el corazón en 3 dimensiones, así como identificado los grandes vasos que entran y salen del mismo, todo se hace más sencillo. La vena cava superior e inferior y la arteria aorta se muestran en el volumen 3 de este atlas. Analizaremos con más detalle la arteria y venas pulmonares más adelante en esta sección. Bueno, ya vieron eso. Bueno, ahí está el corazón, pues no les están. ¿Quieren ver esa otra o no? Como medio harto, ¿cierto? ¿O no? ¿No les llama la atención? ¿Quieren ver ese pedacito de corazón? ¿Cómo es el corazón? Sí, Ahí lo ven, Sí, bueno, profesor. véanlo un Sí, poquitico profe, ahí. póngalo. Una vez observadas algunas disecciones del corazón, revisemos de nuevo alrededor de este corazón intacto con toda la grasa epicárdica intacta. Observaremos de nuevo las 4 cámaras en el orden en que la sangre pasa a través de las mismas. Aquí se encuentra el atrio derecho, con la vena cava superior entrando por encima y la vena cava inferior por debajo. La orejuela derecha se encuentra aquí. Esta es la ubicación de la valva tricúspide. Aquí se encuentra el ventrículo derecho casi escondido entre grasa. Aquí se localiza el infundíbulo. Y aquí la valva pulmonar. Aquí puede observarse el tronco pulmonar pasando hacia el lado izquierdo de la aorta y dividiéndose en la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. Este es el atrio izquierdo, con 2 venas pulmonares entrando por la derecha y 2 por la izquierda. Aquí se muestra la orejuela izquierda. La valva mitral se encuentra aquí. Aquí el ventrículo izquierdo, con su salida hacia la arteria aorta aquí. Esta es la arteria aorta y la valva aórtica se encuentra aquí. Antes yo llevaba a los muchachos allá, mire, yo les sé que lo que yo le presento a los estudiantes de las carreras como medicina y todo esto es lo mismo que les presento a ustedes. Yo a ustedes les presento cosas de calidad. Están picados, ¿no? Pues ya ustedes se vuelven muy creídos. Bueno, entonces, vamos a volver a lo que estábamos nosotros. Entonces, aquí yo les mostraba a ustedes hasta las válvulas que tiene el corazón. Todo esto es lo que yo les enseño a ustedes allá en el semestre anterior. Todo lo que es un ciclo cardíaco, cuando se abre, cuando se cierra. Y se supone que les paso también esto, las películas, pero ya, nos jodimos con lo de las películas porque aquí tengo un poquitico también de lo que tenemos con otras cosas. Bueno, vamos a ver, yo necesito que cerremos lo de la parte esta de enfermedad coronaria. Entonces, pues ya vamos a cerrar esa idea de la enfermedad coronaria, porque ¿qué ocurre? Los vasos que ya les enseñé que eran vasos epicárdicos, esos vasos son los que se van a obstruir. Y esos vasos, cuando ellos se obstruyen, producen isquemia, muerte del tejido muscular. Y si se produce la isquemia o muerte, la persona que le da dolor, le puede dar un dolor torácico, que es lo que tiene ahí. En la parte de abajo de la figura que yo les mandé, enfermedad coronaria, se manifiesta por dolor torácico, por náuseas, por vómito, por bradicardia, que se le baja la frecuencia cardíaca o puede estar elevada, o puede ser diaforesis, puede estar muy sudorosa la persona. A algunos les da los infartos de cara diafragmática, les va a dar problemas digestivos. Entonces, ustedes, la enfermedad coronaria puede llevar a infarto de miocardio, que es lo que estoy diciendo. O la persona puede tener lo que una angina de pecho, que es lo que la gente llama esto. Es que le intentó dar un infarto, pero el doctor dijo que no le dio una angina de pecho. ¿Cierto? Eso es diferente, esa angina, a un infarto.
Y es muy diferente a la muerte, obviamente. Jaime Ayala, usted descubrió el agua, que el agua moja. Entonces, eso puede ocurrir y hay personas que les da infarto, pero pueden vivir, o sea, tienen una enfermedad crónica. Entonces, yo les digo una cosa. Sí, pregúntame. Una pregunta, es que hay veces que dicen que antes de dar un infarto a la persona también se le duerme el brazo o siente un hormigueo y en el brazo izquierdo. Hay tres cosas en la vida que duelen muchísimo. El infarto, que lo estamos viendo. 2, una litiasis, una urolitiasis. Y el tercero es un desprecio. Yo siempre tomo el pelo con eso. Entonces, a la gente muy bien lo que tú estás diciendo. El infarto de miocardio le puede dar dolor en el brazo y la opresión en el pecho. ¿Qué iba a preguntar Jesús? Profe, una pregunta, y cuando pasa también en la cara, porque yo tengo, por ejemplo, a mi suegra se le duerme la cara cuando le empieza a dar el dolor del brazo. Pero lo que pasa es que el dolor en el brazo, en la cara no tanto, no tanto, no se asocia clínicamente con infarto. Lo que sí hace en el brazo, en la cara no he leído, Hyber, no lo he leído, no lo he leído. ¿Para qué te digo mentiras? Profe, y en la espalda sí. Puede ser un dolor, el dolor depende del tipo de, claro, tienes razón. Cuando es de cara posterior puede dar en la espalda. Tienes razón, en eso sí puede ser cierto. Bueno, Pero entonces. una pregunta, o sea, no sé si esto tenga que ver con este tema, pero es que y cuando el corazón se agranda o así que crece, Sí, ¿qué pasa? ¿Qué me o deja sea, no, preguntar? o sea, eso no tiene nada que ver con lo de los infartos, o sea, es que No, no no tiene entiendo. nada que ver. No, Son ok. como No. anomalías, profe, ¿no? Eso se llama hipertrofias o, pues, ¿qué ocurre? Cuando el corazón se vuelve grande es que, bueno, pues nos salimos un poco del tema, pero no importa. Bueno, vamos a enseñarles eso. Estamos diciendo, me está preguntando, creo que fue Camila. Camila, ¿fuiste tú? Sí, profesor. Bueno, entonces, Camila me dice que hay corazones que se vuelven muy grandes, ¿cierto? Hay unas enfermedades como la gente que vive por los lados de San Gil, que allá hay enfermedad de Chagas. Bien, Chagas, profe. Y el problema de la San enfermedad Gil, de... Mogotes, toda esa parte comunera, profe. Estoy bien, Neidy. Se le da la enfermedad de Chagas. Y la enfermedad de Chagas, ¿qué hace? Que el corazón se vuelva grande. Hay una cosa que se llama cardiomiopatía. Listo. Ahí está. Tenemos una parte importante y vital, esa parte fisiopatológica de lo que yo les estoy aquí diciendo. 1. Listo, por eso. 2. Piensen ustedes, vuelvo y retomo cuando le decía a Miriam que tenía la persona el vaso que está muy cerrado. Tiene lo que ustedes me respondieron muy bien, una resistencia periférica alta. El esfuerzo, cuando el vaso está cerrado, los vasos están cerrados, el esfuerzo que tiene que hacer el corazón para bombear la sangre es mayor o es menor. ¿Qué creen ustedes? Mayor, profe. Mayor, muy bien. Y Ilona, muy bien. Ilona fue la primera que me contestó. Mayor, muy bien, señorita Viñas. Mayor. Y por ser mayor, entonces piensen ustedes, si yo todos los días hago ejercicio en mi casa de pesas, El corazón se empieza como a expandir poco a poco, o sea, cada vez que hace más esfuerzo se va aumentando más el tamaño, como un músculo. es la hipertrofia. Uy, venga, Neidy, fue puerca otra vez, venga, me toca acá el punto porque esa estuvo muy ganadora. Se está hipertrofiando, se está aumentando de tamaño. Neidy Julián, muy bien, muy bien. Entonces empieza a aumentar de tamaño, pero como todo en la vida, ese músculo se hipertrofia, trabaja, pero el músculo se cansa. Se vuelve débil. Se vuelve débil con el tiempo. Muy bien, señorita Joana. Se vuelve débil con el tiempo. Y ahí sí el corazón, a las personas le dicen que es corazón insuficiente. Oiga, ¿pero qué? Voy como que están muy colaboradores. Ya, profe, y ahí es cuando tanto puede crecer que puede romperle hasta las costillas, ¿cierto? No tanto, las costillas son muy fuertes. No, tampoco. Tampoco, Paula Camila. Ok, Bueno, gracias, profesor. no, mi amor, ni me ha faltado. Entonces, ¿qué tenemos? Piensen ustedes. Entonces tenemos un corazón
que le faltó sangre, ¿cierto? Entonces en la gráfica al lado derecho inferior dice, la enfermedad coronaria provoca angina de pecho, que es el dolor. El dolor es un dolor que se da en reposo o cuando hace ejercicio. Entonces, son las personas que le dicen angina. Entonces, si llegan ustedes, están trabajando, están trabajando en cualquier droguería y llegan y dicen, tengo un dolor en el pecho, ustedes no se pongan a averiguarle, oiga, le duele cuando usted camina, cuando no. Es bueno que le hagan un electrocardiograma. Ustedes le pueden dar fármacos, pero no lo hagan. Ustedes van a aprender ahorita como hace Jesús, van a aprender a manejar muchos fármacos y sobre todo con las bases que les estoy dando yo a ustedes, obviamente pues va a renacer en ustedes esa búsqueda de fármacos que van a, cuando los vean y ahorita con las lecturas que ustedes están haciendo, están aprendiendo mucho. Estoy sembrándoles como una semillita de conocimiento ahí para que ustedes manejen eso. Entonces van a leer, no empiecen a darle fármacos a la gente para eso, por ganarse unos pesos, no sean unas personas poco honestas, porque digan, ay, le duele, yo le pongo una buscapina, yo le pongo una... No, no hagan eso, no hagan eso. Más bien manden a las personas a que las vean un médico. ¿Qué otra cosa hacen? Les dan vasodilatadores. Acuérdense lo que les estaba diciendo. Como la arteria se está cerrando, acuérdense lo que les decía, le dan vasodilatadores, esos vasodilatadores le puede servir. Ustedes pueden decirle, le puedo dar un vasodilatador, no lo hagan. Algunos llegan y ponen pastillas sublinguales, no lo hagan ustedes. Son vasodilatadores que actúan en forma rápida. Tengan cuidado con eso, no inventen porque en la medida que ustedes vayan aprendiendo, se vuelven unos berracos y empiezan a formular y se meten en un problema. Bueno, entonces, tenemos la angina que es el dolor. No le está llegando al músculo, como ya le dijeron, al músculo cardíaco buena cantidad de oxígeno. Es pobre, le da dolor. Entonces, uno puede dar angina. 2, infarto. Es el dolor terrible con lo del brazo que me decían, la sudoración, la sensación inminente de muerte. La gente siente eso. Puede darle terrible la muerte. O pueden quedar que le dio el infarto y le queda la enfermedad crónica, ¿cierto? Entonces, esas cosas, todo esto se debe a la aterosclerosis que yo les expliqué anteriormente. ¿Les parece claro y queda claro lo que yo les dije? Chinos, Profe, compañero. o sea, cuando los médicos dicen le dio un preinfarto, ¿quiere decir que apenas va a empezar con eso? Sí, es lo que ya les digo, puede ser un cuadro de angina. Como unos, digamos, como unos síntomas leves para llegar a ser mayores. ¿De acuerdo que yo les dije que les daba a la gente le habían dicho, bueno, el caso utilizan la palabra preinfarto, gracias Miriam, es como el llegar y tener una angina, ¿cierto? Muchas veces es eso, ¿cierto? Que le dan a las personas el dolor. Y es bueno porque se hacen los electrocardiogramas que son importantes. Cuando hace mucho tiempo, cuando yo empecé con Regencia, nosotros le enseñábamos a ustedes a tomar electrocardiogramas. Porque veíamos que muchos de ustedes iban a trabajar en centros de salud y ustedes decían, yo sé tomar electrocardiograma. Entonces a ustedes les daban el trabajito para eso. Pero no se quitó porque eso no es función, y obviamente estoy plenamente de acuerdo, no es función de un regente de farmacia. Nosotros lo hacíamos. Como llevarlos al anfiteatro, también nosotros los llevamos en su momento, pero se decidió no volver. Y los hacíamos en laboratorio de fisiología para que aprendieran todo esto de manejar la sangre y cómo sacar sangre. Y bueno, cosas que hacíamos allá, pero eso también se quitó. Otra pregunta, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Ah? No todas las veces cuando va a haber un infarto o un preinfarto, como llama uno, hay síntomas, ¿verdad? El preinfarto sí, la gente puede tener lo que yo te digo, el dolor, y puede tener la opresión. Es que un señor amigo murió, pero él no le dio ningún tipo de dolor, simplemente estaba en el trabajo y cuando acordó se desmayó. No. Y cuando ya lo llevaron, ¿no? Que un infarto, no sea los Pues médicos. es que ahí dice muerte súbita, ¿no? O sea, de un Sí, momento a muerte otro y súbita. pa. Uy, Neidy, eso es lo que estamos diciendo muy bien. Neidy, te veo muy participativa, muy bien. Es lo que yo digo, una enfermedad coronaria puede provocar la muerte, lo que tú dices, que muchas veces está silente. Lo que yo te dije, puede tener la persona problemas digestivos
que muchas veces ustedes le dan el placil, el debilidad, todas las vainas que ustedes le pueden dar a esa persona, pueden colocar buscapina y la persona puede tener un infarto. Si llega un paciente frecuentemente con eso, en problemas digestivos, dígale, oiga, venga, mano, vaya más bien y hágase un electrocardiograma, yo le puedo seguir vendiendo a usted las pastillas, pero ¿qué tal que usted me dé un infarto y después estemos peor? Eso es lo que ustedes tienen que aprender. ¿Qué pasó, Profesor, Joana? Sí, Joana. los que está hablando de las coronarias también puede producir insuficiencia cardíaca. Es lo que hablábamos, lo que decía, yo no me acuerdo si fue Camila, que llegó y me dijo, cuando el músculo trabaja mucho, ¿qué pasa? Yo dije, el músculo después, en vez de estar trabajando fuertemente, él se cansa y da eso que tú estás diciendo, la insuficiencia cardíaca. El corazón se cansa. Tú tienes un burrito y el burrito siempre te carga 8 bulticos. Si tú a ese burrito le pones 10, el burrito empieza a cansarse, de pronto te lo carga. Entonces, en la medida en que los vasos estén más obstruidos, haya mayor resistencia periférica, que ya lo hemos mascullado durante muchos momentos, ¿qué ocurre? El músculo cardíaco tiene que hacer más fuerza y ahí viene el problema. ¿Te queda claro, Joana, el concepto? Sí, sí, señor, gracias. Ah, bueno, qué bien. ¿Qué otra pregunta? Listo. Creo que ya por hoy esto nos pasamos 20 minutos por las preguntas. Quiero decirles que me tienen que por favor colaborar. Venga, yo paro esto. ¿Cómo hago para parar esto? Detener. ¿Dónde está? Dejar de grabar. Ya aquí la tengo.